Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder alabarte a través de la música. Queremos ahora pedirte que puedas ayudarnos a entender tu palabra y aplicar esas verdades a nuestra vida diaria, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. Proverbios capítulo 21 en su Biblia, por favor. Proverbios capítulo 21. Vamos a empezar en el versículo 1, por favor. Proverbios 21, versículo 1. Proverbios 21 habla acerca de Dios y nos va a hablar de 5 áreas que podemos relacionarla con Dios. Cuando un creyente piensa en cómo puede colocar a Dios en primer lugar en su vida, Proverbios 21 es un buen lugar donde uno puede llegar a aprender a cómo hacerlo. El primer principio del que nos habla Proverbios está en el versículo 1, nos habla de la soberanía de Dios y el texto dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. El repartimiento de aguas es los surcos o canales que se hacían en la tierra con el objetivo de transportar agua a los terrenos y a los sembríos. Hasta el día de hoy en lugares, en comunidades, se continúa haciendo esto. Entender cómo funciona esto nos ayuda a comprender la comparación que el escritor hace, porque empieza diciéndonos cómo, similar a los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Es el agricultor el que llega a decidir dónde hace los surcos, dónde hace los canales en la tierra y hacia dónde los direcciona para llevar el agua a los terrenos y a los sembríos. Es el agricultor el que lo hace. El agua tiene que seguir ese surco. El agua está sometida a la dirección que le da el surco. De la misma forma, el corazón del rey está en la mano de Jehová. Así es que el versículo 1 de lo que nos está hablando es de la soberanía de Dios. Dios hace lo que Él quiere. No debemos pensar que Dios ha perdido el control de nuestro planeta. Aun cuando podamos observar que la maldad está en todo lugar y aun cuando observemos que hay muchas injusticias en nuestro planeta, debemos recordar que Dios sigue en control. La soberanía significa que Dios hace lo que Él quiere. Para nosotros entender el concepto de soberanía puede tener algo de dificultad porque podemos, por un lado, recordar que la soberanía significa que Dios hace lo que Él quiere, pero al mismo tiempo no entendemos cómo nosotros podemos tener una voluntad en la que cada uno de nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones. Si yo soy libre para tomar una decisión, ¿cómo es que Dios hace lo que Él quiere? A veces encontrar un equilibrio en esos dos conceptos para nosotros podemos tener algo de dificultad en este aspecto. Pero la realidad es que Dios hace lo que quiere. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios obra en el mundo, en la historia, en las decisiones que un rey, que una autoridad, que una persona puede llegar a tomar. A lo largo de la historia bíblica y a lo largo de la historia nosotros podemos observar
ejemplos donde vemos cómo Dios obró en la vida de personas para que se haga la voluntad de Él, la voluntad de Dios. Podemos ver a Ciro, el rey de Persia, y cómo ayudó para que la nación de Israel vuelva otra vez a Israel. Y podemos observar varios y muchos ejemplos en las Escrituras y fuera de ellas, observando cómo Dios está en control. Dios hace lo que Él quiere. Para nosotros colocar a Dios en primer lugar, necesitamos entender qué es la soberanía de Dios, es decir, Dios hace lo que Él quiere. Y necesitamos tomar la decisión de no luchar contra esa realidad. Hermano, al final de cuentas, al final de la historia, Dios va a hacer lo que Él quiere. Sus propósitos, su voluntad, su plan se va a llevar a cabo. Usted y yo podemos tomar la decisión de ir en contra de ese plan. Pero la verdad es que a pesar de nosotros, la voluntad de Dios y el plan de Dios se va a cumplir. Así es que una persona que quiere colocar a Dios en primer lugar va a llegar a tomar decisiones que contribuyan, que ayuden al plan y a la voluntad de Dios, porque finalmente no se va a hacer lo que yo quiero, se va a hacer lo que Dios quiere. Dios lo va a hacer con mi ayuda o a pesar de mi persona. Conmigo o sin mí, Dios va a hacer lo que Él quiere. Una persona que quiere colocar a Dios en primer lugar va a darse cuenta que el plan más importante, el propósito más importante, la voluntad más importante es la de Dios, y en vez de luchar en contra del plan de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en vez de oponerme a la voluntad de Dios, es mejor alinear nuestra vida y nuestras decisiones a la voluntad de Dios, al plan de Dios, porque Dios hace lo que Él quiere. ¿Lo va a hacer conmigo o lo va a hacer a pesar de mí? Así es que entender la soberanía de Dios implica una decisión sabia de alguien que entiende la soberanía de Dios, es alinear su vida, alinear sus decisiones a la voluntad de Dios, porque ese plan y esos objetivos, los de Dios, al final van a llevarse a cabo. El verso 2 nos habla de un segundo concepto. Tiene que ver con la guía de Dios. El texto dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Sabe? Usted y yo tenemos la capacidad de engañarnos a nosotros mismos. Nosotros podemos convencernos que este camino, esta decisión, esta manera de vivir es correcta, es adecuada. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Hermano, usted y yo podemos guiar nuestra vida a través de nosotros mismos. Nosotros podemos depender de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad, de nuestra experiencia, de nuestra sabiduría para conducir nuestra vida. Al punto que podemos convencernos que cierta decisión o cierto camino es muy correcto, es muy adecuado, cuando realmente es un camino inapropiado. El orgullo es uno de los problemas. Y por eso el versículo 4 nos dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Versículo 24 nos dice: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Así es que la primera posibilidad
en cómo conducir la vida, cómo guiar la vida, se halla en depositar toda nuestra confianza y toda nuestra fe en nosotros mismos. Confiar en nuestro buen juicio, en nuestra inteligencia, en nuestra experiencia, en nuestra sabiduría, y el orgullo va a mostrarnos y va a hacernos personas soberbias, presuntuosas, insolentes, que no necesitan de Dios para tomar decisiones y para conducir la vida por el camino que nosotros creemos que es el correcto. Muchos viven así. Muchos cristianos en la práctica, en el día a día, se apoyan en su sabiduría, en su conocimiento, en su experiencia para llegar a tomar decisiones, para conducir la vida por cierto camino, por cierto sendero. Pero sabe, el hombre sabio ordena sus caminos usando la palabra de Dios para poder hacerlo. Y por eso el versículo 29 nos dice: el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. La palabra ordenar significa establecer. Así es que un creyente puede tomar la otra alternativa y establecer sus decisiones, establecer el rumbo de su vida utilizando la palabra de Dios para ordenar esos caminos. Hay dos formas en las que una persona puede guiar su vida. O se apoya en su sabiduría, en su experiencia, en su buen juicio, en su conocimiento, o se apoya en la palabra, acude a ella, la medita con cuidado en las Escrituras y las usa para tomar decisiones, para conducir la vida, para saber qué hacer. Para ser guiado por Dios, se necesita una relación cercana y estrecha con la palabra. No es un tema de traer la Biblia el día domingo. Para que mi vida sea guiada por Dios, necesito que la palabra de Dios sea el libro que abro cada día y encuentro en ella la sabiduría que necesito para poder tomar decisiones que le agradan a Dios, para poder conducir mi vida por el camino correcto. La verdad es que nuestra guía, la guía que nosotros usamos, muchas de las veces tiene que ver con lo que yo quiero, con mis gustos, con mis preferencias, con mis deseos, con mis anhelos, con mis objetivos personales. Así es que esos son los parámetros que voy a usar para poder guiar mi vida por este camino que creo que es el correcto. La guía de Dios, aquel que quiere ser guiado por Dios, va a llegar a usar la Biblia como filtro para poder encontrar la sabiduría que se necesita, para poder encontrar en ella la dirección y el ordenamiento de cada uno de esos caminos. Mas el recto ordena sus caminos. Aquella persona sabia, aquella persona que quiere agradar al Señor, ordena sus caminos usando la palabra de Dios. Aquel que quiere hacer su voluntad, aquel que quiere cumplir sus sueños y sus metas y sus objetivos, no le va a interesar saber cuál es la opinión de Dios. Así es que se va a apoyar en sus gustos, preferencias, objetivos, sabiduría, inteligencia y buen juicio. ¿Quieres colocar a Dios en primer lugar en tu vida? Hay que guiarse, hay que dejar que la palabra de Dios guíe nuestra vida. Una persona que le ha puesto en primer lugar a Dios
En la práctica es una persona que usa la palabra de Dios para tomar las decisiones pequeñas y grandes de la vida. Es una persona que filtra sus deseos, sus propósitos, sus objetivos a través de las Escrituras. La Biblia debe convertirse en un libro central en la vida de cada uno de nosotros para llegar a ser guiados por Dios. Un tercer aspecto lo encontramos en el versículo 3. Tiene que ver con nuestra obediencia a Dios. El versículo dice: haced justicia y juicio. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. El sacrificio apunta a la parte exterior de nuestra espiritualidad, de nuestra religiosidad. El sacrificio era tomar el animal y llevarlo al templo, llevarlo al lugar donde se le sacrificaba. Y a través de ese acto la persona llegaba a adorar y llegaba a servir a Dios. Con el paso del tiempo, esa parte externa de la espiritualidad comenzó a dañarse. Así es que a veces regularmente se llevaban los sacrificios y eran sacrificios correctos y adecuados, pero el corazón de la persona que llevaba ese sacrificio estaba en pecado, no estaba bien. Otra manera de dañar este tema de los sacrificios fue que las personas tomaban animales dañados, cojos, enfermos, para llevar ese tipo de sacrificio a Dios. Usted puede leer ahí en Isaías un texto que dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Observaste? Hastiado estoy de vuestros sacrificios, de vuestras convocatorias, de vuestras fiestas. Abominación es a mi alma. Y hermano, debemos tener cuidado de que nuestra vida exterior, el asistir a la iglesia, el servirle al Señor, el cantar, todas las cosas externas que podamos hacer para Dios, deben estar respaldadas por una vida de obediencia, una vida de santidad. A Dios no le impresionamos por hacer todas las cosas grandes y el servicio que le podemos prestar. No le impresionamos a Dios por todo lo exterior que podemos hacer,
si eso no está respaldado por una vida de obediencia. A Dios le hastía esa manera de vivir. A Dios le parece abominable, le parece asqueroso aquel cristiano que todavía conserva las cosas exteriores de su vida espiritual, cuando la vida interior es una vida de pecado, es una vida de desobediencia, es una vida de falta de santidad. Tú y yo no le impresionamos a Dios por todas las cosas externas que hacemos por Él, cuando la vida interna no está bien. Siempre será más importante ser que hacer. Siempre será más importante la vida interior que todas las cosas grandes que puedo hacer. Puedo estar en pecado y predicar la palabra. Puedo estar en pecado y puedo seguir trayendo mi ofrenda. Puedo estar en pecado y puedo seguir asistiendo a la iglesia regularmente. Puedo estar en pecado y puedo estar enseñando una clase de escuela dominical. Puedo estar en pecado y puedo tocar un instrumento en la alabanza. A Dios le hastía esas cosas. Abomina, le parece asqueroso esa manera de vivir. ¿Quieres ponerle a Dios en primer lugar? La obediencia es el paso. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Si tú y yo queremos agradarle a Dios, la parte interna es más importante que la externa. Es más importante lo que soy. Es más importante estar bien en Dios, bien con Dios. Que mis pecados estén limpios, que estemos a cuenta. Que no guardemos un pecado no confesado, que estemos bien con el Señor en santidad. Y luego todas las cosas externas, todo el servicio que le puedo prestar a mi Señor, por supuesto, será recibido y será válido para Dios, porque es todas las expresión externa de nuestra espiritualidad estará basada en una vida de santidad, en una vida de obediencia. Si quiero colocar a Dios en primer lugar, estaré bien con Dios antes de todas las cosas externas que puedo hacer. Lastimosamente, algunos prefieren excluirse de todas las cosas externas, porque no están bien con Dios. Así es que como sé que estoy mal con Dios, no voy a servir al Señor en esta o en aquella área. Como estoy mal con Dios, entonces no voy a hacer esto o aquello. Como estoy mal con Dios, no voy a orar y no voy a leer la Biblia. Como estoy mal con Dios, no voy a ir a la iglesia. Como estoy mal con Dios, no le voy a servir en un ministerio. Eso también está mal. Porque Dios desea que le sirvamos. Así es que lo que necesito hacer es ponerme bien con Dios, confesar mi pecado, estar a cuentas con Dios, buscar la santidad en mi vida y estando bien con Dios, hacer la otra parte importante que es servirle con los dones y talentos que Él nos ha dado a todos los que somos hijos de Él. La obediencia debe estar antes que el servicio. La parte interior debe estar bien antes de todo el servicio exterior. El versículo 30 nos habla de un cuarto principio. Tiene que ver con la victoria. Y sabes, como ves en tus apuntes,
Uno puede luchar contra Dios. Uno puede luchar sin Dios. O uno puede luchar junto a Dios. Y sabes, la victoria es de Dios. Así es que si tú y yo como creyentes batallamos con un pecado, batallamos con un hábito pecaminoso, batallamos con una o varias áreas en nuestra vida y podemos observar que no tenemos la victoria en esas áreas de nuestra vida personal, necesitamos entender que la victoria es de Dios, no nuestra. Y por eso el verso 30 dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Contra Jehová. No podemos pretender que podemos llegar a ser más sabios, más inteligentes, con un mejor consejo que el de Dios. ¿Estás luchando contra Dios? Probablemente la mayoría de nosotros podemos contestar, no, no estoy luchando contra Dios. Pero sabes, la desobediencia es una lucha contra Dios. Cuando yo prefiero seguir mi manera de pensar, seguir mi criterio, en lugar de lo que la palabra de Dios dice, estoy luchando, estoy yéndome en contra de lo que Dios espera de mi vida. Así es que, hermano, más de lo que creemos, con frecuencia estamos luchando contra Dios. Cada vez que tomo un concepto de la Biblia y actúo de manera diferente a lo que las Escrituras dicen, estoy luchando contra Dios. Me creo más sabio, más inteligente, con un mejor consejo que Dios. Así es que es mi opinión, es mi criterio, es mi pensamiento el que voy a realizar, lo que voy a hacer, y voy a despreciar y menospreciar lo que Dios dice. Así es que cada vez que desobedezco a Dios, cada vez que hago lo que yo quiero, estoy luchando contra Dios. Estoy oponiéndome a su palabra. Estoy oponiéndome a lo que Él quiere en mi vida. Puedo tener una lista de pretextos. Puedo justificar mi desobediencia de múltiples maneras. Pero en la práctica seguiré luchando contra Dios. El versículo 31 nos dice cómo puedo luchar sin Dios. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Si tú querías saber cómo se determinaba la capacidad militar de un pueblo, tú tenías que determinar la cantidad de caballos que esa persona, que ese país, ese pueblo tenía, y la cantidad de carruajes que existía. Porque la tecnología de punta, la tecnología que hacía ganar batallas, estaba dada por la cantidad de caballos y carrozas que un ejército poseía. Y sabes, algunos alistan su caballo. Algunos confían en sus caballos. Algunos confían en su experiencia, en su habilidad, en su destreza a la hora de enfrentar las batallas. Y hermanos, si tú estás confiando en tu habilidad para salir victorioso sobre el pecado, la realidad, sin que tú me la digas, es que estás experimentando derrota.
en tu vida espiritual. Porque el pecado puede más que nosotros. El pecado nos da 2 vueltas a nosotros. El pecado es más atractivo y es más fuerte que nosotros. Y si tú estás confiando en tus caballos para ganar la batalla, si tú estás confiando en tu buen juicio, en tu experiencia, en tu capacidad, yo sé que la realidad es que estás viviendo en derrota. Porque no, la victoria no está en nosotros. La capacidad de decir no al pecado no está en nosotros. La destreza para luchar la batalla en contra del pecado y tener la victoria no está en nosotros. Y si estoy luchando sin Dios, lo único que puedo estar experimentando en mi vida es la derrota. Es observar áreas de mi vida, pecados en mi vida, en los que estoy tratando de luchar, tratando de conquistar. Estoy orando porque Dios me dé la victoria. Estoy esforzándome porque en esa o en esas áreas pueda yo ser un mejor creyente, una mejor persona. Pero la realidad es que hay derrota. Y cuando esa es la realidad en la vida de un cristiano, a veces el cristiano se cansa de luchar. No puedo con esto. No puedo con este pecado. No puedo con esta área pecaminosa. No puedo serle fiel al Señor en esta área de mi vida. No puedo, así es que desisto, así es que no voy a luchar. Porque estoy luchando solo. Y solos no podemos. El pecado siempre nos va a ganar. Y es por eso que la última frase del versículo 31 nos dice: mas Jehová es el que da la victoria. Es a la manera de Dios. Es con Dios. No es contra Dios, no es sin Dios, es con Dios. Y por eso Zacarías llegaría a escribir, observa el versículo. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, mientras tú y yo no llegamos a un punto crítico en nuestra vida, esencial en nuestra vida, donde delante de nuestro Señor confesamos que no podemos, estaremos cosechando derrota en nuestra vida cristiana. Si confiamos, aunque sea un poquito, en nosotros, estaremos cosechando derrota. Porque no es con ejército, no es con fuerza, no es con mi inteligencia, no es con mi habilidad, no es con mi buen juicio, no es con mi experiencia, es con su espíritu, con el poder de Dios que vive en mi persona, si soy un hijo de Dios. ¿En dónde se consigue la victoria? Así es que el que lucha junto a Dios es aquel que reconoce su imposibilidad de tener victoria y aprende a confiar, aprende a depender, que con Él sí se puede. Con Él sí puedo salir de un hábito pecaminoso.
Con Él sí puedo tener la victoria sobre cierto pecado. Con Él sí puedo arreglar esta área de mi vida que me ha atormentado muchos años. Con Él sí podemos ser victoriosos. Una persona que quiere colocarle a Dios en primer lugar en su vida, no lucha contra Dios, no lucha sin Dios. Depende de Dios cada día para obtener de Él la victoria en su vida cristiana. Pero sabes, hay una segunda alternativa. La primera alternativa es colocarle a Dios en primer lugar. Pero hay una segunda alternativa y el versículo 16 nos la da. El texto dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría. Y hermano, esta puede ser la decisión que tú has tomado. Y en el mismo versículo está la consecuencia de esa decisión. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar, observa la consecuencia, vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Dónde está la compañía de los muertos? ¿Dónde está la gente muerta? No la gente muerta físicamente. Los impíos. La gente que no ha recibido a Cristo como Salvador. La mayoría de este mundo. Y cuando nosotros llegamos a tomar la decisión de no ponerle a Dios en primer lugar y apartarnos de su camino, esa decisión va a cambiar nuestra manera de vivir y vamos a llegar a valorar los caminos pecaminosos del mundo, contrarios a la palabra de Dios. Sabes, generalmente, cuando una persona decide apartarse de Dios, no es una decisión que esta persona o este creyente llega a sentarse un día y llega a decidir: hoy quiero apartarme de Dios. Usualmente, esa decisión llega a ser tomada por varios pasos que me llevan a alejarme de Dios. Cuando empiezo a no dedicar el mismo tiempo que dedicaba a la palabra antes. Cuando antes leía la palabra de Dios todos los días y ahora es 3 veces a la semana. Cuando antes lo hacía con pasión, leer las escrituras, y ahora ya no es lo mismo. Cuando antes el tiempo de oración era gratificante y era una bendición, y ahora ya no es tanto así. Cuando antes asistía a la iglesia todos los domingos y ahora solo cuando tengo tiempo. Antes adoraba y alababa a mi Dios a través de la bendición de poder diezmar y ofrendar. Y ahora ya no tengo plata, estoy con muchas deudas. Dios entenderá. Cuando antes poníamos nuestros talentos y nuestros dones para servir al Señor, y ahora hay otras cosas que hacer, otras opciones. Así es que usualmente no nos apartamos del Señor sentándonos y tomando la decisión de hacerlo. Usualmente vamos dando pasos que nos alejan de Él y nos acercan a la manera pecaminosa que el mundo tiene de vivir. Voy haciendo cosas que me conducen a ese camino y voy dejando de hacer cosas importantes para mi vida espiritual. Y me voy apartando de Él. Hermano, o Dios está en el primer lugar en nuestra vida,
o no lo está. Es muy simple. O soy una persona que he entendido que mi Dios es un Dios soberano, es un Dios que está en control. Y finalmente su plan, sus decisiones, sus propósitos se van a cumplir. Y yo quiero colocar a Dios en primer lugar. Así es que voy a trabajar y voy a luchar y voy a esforzarme porque su plan se lleve a cabo. O hago lo que yo quiero. O cumplo mis sueños, mis metas, mis anhelos, mis decisiones. O coloco a Dios en primer lugar y busco a través de la palabra guiar cada una de mis decisiones, conducir mi vida a través de las escrituras, o hago lo que yo quiero. O decido ser una persona obediente a Dios. O decido vivir en desobediencia. Si coloco a Dios en el primer lugar de mi vida va a describirse por una vida de victoria sobre el pecado. Y eso no significa que no haya momentos donde caemos y batallamos y tenemos fracasos. Pero la tendencia, la constante, debe ser una vida de victoria en el Señor, aun cuando ciertas batallas las he perdido. Pero aquel que no coloca a Dios en el primer lugar, experimenta derrota. Y cuando esa derrota es constante en la vida, llego a tomar la decisión de que ya no quiero luchar. Me acostumbro a vivir en el mismo estándar pecaminoso del resto. O Dios está en primer lugar, o estoy desperdiciando la vida. Estoy alejándome de Él. No hay medias tintas, no hay un punto medio. O mi vida se caracteriza porque está buscando colocarle a Dios en primer lugar, o estoy dando pasos para alejarme de Él. Es obvio, ¿no es cierto? No se puede hacer las dos cosas. Si me alejo de esta cruz, es obvio lo que pasa. Si me alejo, no puedo acercarme al mismo tiempo. O me acerco y me alejo del mundo, o me alejo de Dios y me acerco al mundo. Así es que no puedo mantenerme en un punto en un punto medio. O se nota que mi vida está colocando a Dios y está acercándose a Él. O hermano, estás dando pasos para alejarte de Él. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque siempre es bueno estudiarla. Padre, ayúdanos a sinceramente evaluar nuestra vida y observar si las cosas que estamos haciendo, las que hemos dejado de hacer, las decisiones que estamos tomando, nos están acercando más a ti o nos están alejando de ti, Señor. Señor, gracias porque siempre nos das oportunidades
para ponernos bien contigo. Ayúdanos, Señor, a estar a cuentas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid, ayúdanos. Ayúdanos a acercarnos a ti. Obra en aquel creyente apartado que hoy pueda tomar la decisión de volver a ti. Y aun cuando los pecados cometidos puedan ser horribles, qué bueno que tú los puedes transformar en blanca lana. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana hay alguien que viene por primera vez. Y si ese es su caso, si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y desea que oremos por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano. Solo yo estoy mirando, con eso me está diciendo a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Alguien que nos visite por primera vez y desee que oremos por usted. Veo su mano, gracias. ¿Alguien más? Veo su mano también, gracias. Para las personas que nos visitan, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. No se sienta obligado, no se sienta obligada, porque no es la idea, es totalmente voluntario. Pero si usted desea, usted en este momento puede tomar sus cosas y puede venir a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar de la iglesia, y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. No se sienta obligado, si no quiere hacerlo está bien. Pero si quiere darnos el privilegio de poder conversar un ratito con nosotros, no importa si está un poco lejos, venga, con toda confianza, sin ningún recelo. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, venga, con toda confianza. Venga nomás, con toda confianza. Padre Celestial, quiero rogarte por las personas que nos visitan. Señor, tú que conoces mejor que nadie sus necesidades conforme a tu voluntad, súplelas, Señor. Ayúdales en aquellas áreas de su vida que necesitan de ti. Te pido, Padre, sobre todo por la necesidad mayor, la necesidad de un Salvador. Y si nuestras visitas todavía no han tomado esa decisión, yo te ruego que hoy, que tu palabra está siendo compartida, que el evangelio que van a escuchar, el Espíritu Santo pueda convencerles de pecado y hoy pueda ser el día de su salvación. Te pido, Padre, por nosotros, atraerte lo mejor de nuestras vidas a ti, Señor. No las migajas, no lo que sobra, las primicias. Nuestra obediencia es nuestra mejor adoración, Señor. Ayúdanos a recordar que siempre será más importante
lo que soy que lo que hago. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor
te